Mi hijo vendió mi perro y dijo, era solo un animal, deja el drama. Él me amaba más. El día que mi hijo vendió a mi perro, algo dentro de mí se rompió para siempre. No fue un ruido, no fue una explosión, fue algo peor, fue silencio. El tipo de silencio que solo existe cuando una persona que debería amarte decide que ya no eres suficiente para merecer respeto. Chico no era solo un perro, era el único ser vivo en esa casa que todavía me esperaba en la puerta. Todos los días. Sin importar si llovía, si yo llegaba tarde, si estaba de mal humor, él estaba ahí, con esa cola moviéndose como si mi presencia fuera la mejor noticia del mundo. 11 años juntos. 11 años en los que él nunca me preguntó qué tanto dinero tenía. Nunca me miró diferente cuando me puse viejo. Nunca me trató como un estorbo. Y sin embargo, mi hijo lo vendió, como si fuera un mueble viejo. Cuando le reclamé, me miró fijo a los ojos y me dijo algo que todavía escucho en las noches. Era solo un animal, papá. Deja el drama. Sí me dolió perder a Chico. Me destrozó. Pero me dolió todavía más descubrir quién era realmente mi hijo. Porque lo que hice después no fue por Chico. Fue por todo lo que llevaba años callando. Por cada humillación disfrazada de ayuda. Por cada decisión que tomaron sobre mi vida sin preguntarme nada. Por cada vez que me trataron como si ya no existiera. Y si creen que un hombre de mi edad ya no tiene fuerza para defenderse, quédense, porque esto apenas comienza. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Francisco Domínguez, tengo 72 años, y aquella mañana en Guadalajara, Jalisco, empezó igual que tantas otras. Me levanté antes de que el sol terminara de asomarse, como siempre. Calenté el agua para el café, abrí la persiana de la cocina y esperé escuchar el sonido de las patas de Chico sobre el piso de loseta. Era mi ritual, el único que me quedaba intacto de una vida que había ido cambiando sin pedirme permiso. Pero esa mañana no hubo sonido. Esperé, serví el café, volví a escuchar, nada. Salí al patio trasero pensando que quizás él había dormido afuera. Algunas noches lo hacía cuando el calor apretaba demasiado. Pero el petate estaba vacío, el plato de agua sin tocar, y el silencio se sentía distinto, más pesado, algo que no supe nombrar en ese momento, pero que me apretó el pecho como una mano fría. «¿Chico?», llamé, sintiéndome ridículo por la pequeñez de mi propia voz. Recorrí cada rincón del jardín, revisé debajo de la mesa de concreto donde él se refugiaba cuando había tormenta. Abrí la puerta lateral que daba a la calle y miré en ambas direcciones. Perros ajenos, vecinos que no voltearon, una mañana que seguía su curso sin saber que algo en mí se estaba cayendo. Entré a la casa y subí al cuarto de Marco y Carla. Toqué la puerta 2 veces. Silencio. Bajé y esperé sentado en la silla de la cocina con el café ya frío, mirando el rincón donde Chico dormía durante 11 años. Fue casi al mediodía cuando escuché la llave en la cerradura. Marco entró primero. Traía una bolsa de plástico con algo adentro, la camisa bien planchada, el paso tranquilo de quien no carga ningún problema en el mundo. Carla entró detrás, con su teléfono en la mano y sin levantar la vista. «¿Dónde está Chico?», pregunté. Directo, sin rodeos. Marco dejó la bolsa sobre la mesa. Me miró un segundo antes de responder. «Lo vendí, papá». 3 palabras, simples, dichas con la misma indiferencia con que uno informa que se terminó el gas. Sentí que el suelo se movía, aunque sé que no se movió. «¿Qué dijiste?». «Lo vendí», repitió, como si yo fuera torpe. «Nos costaba dinero. La comida, las vacunas, el veterinario. Son gastos que ya no tienen sentido con todo lo que estamos debiendo. Ese perro era mío. Yo lo mantenía, yo lo cuidaba, yo respondía por él», dije, y escuché mi propia voz temblar de una manera que no me gustó. «Era un perro viejo, papá. 11 años.
Ya casi no oía, le dolían las patas. Era un gasto y un sufrimiento. Carla se sirvió agua sin voltear a verme, como si la conversación no fuera con ella, como si su nombre no estuviera tatuado en cada decisión que se tomaba en esa casa sin consultarme. «¿Cuánto?», pregunté. «¿Qué? ¿Cuánto lo vendiste?». Marco se acomodó la camisa, una pausa breve que me dijo más que cualquier respuesta. 1.500 pesos. Fue lo primero que le ofrecieron y lo aceptó sin pensarlo 2 veces. Con eso pagamos parte de la mensualidad del coche. El coche. El coche que él había comprado a crédito 6 meses atrás, sin preguntarme si yo quería comprometerme con esa deuda. El coche lo usaba Marco todos los días, pero el contrato y la deuda estaban ligados a mi nombre y a mi pensión, porque sin eso no se lo aprobaban. El coche que yo nunca había manejado. Yo pagaba la comida de Chico, dije. Salía de mi propio bolsillo. No era un gasto tuyo. Todo en esta casa es un gasto compartido, papá. Su voz subió apenas un tono. Apenas lo suficiente para marcar quién creía que mandaba. Ya estás grande para esos compromisos. Un perro necesita atención, cuidados, tiempo. ¿Tú puedes darle eso? Llevaba 11 años dándoselo. Eso era antes. Esas 2 palabras me las clavó sin darse cuenta de que lo hacía. O quizás sí se dio cuenta, quizás por eso las dijo. Carla intervino entonces con esa voz suave que usaba cuando quería parecer razonable. «Don Francisco, fue por su bien. Usted merece descansar, no cargar con responsabilidades extras a su edad». No respondí, no porque no tuviera qué decir, sino porque lo que sentía en ese momento era demasiado grande para caber en palabras. Era una mezcla de rabia, vergüenza y algo más oscuro que tardé días en identificar, la certeza de que esto no había sido la primera vez que tomaban decisiones sobre mi vida. Solo había sido la primera vez que lo hacían tan abiertamente, con tanta calma, como si ya supieran que yo no iba a hacer nada. Me levanté de la silla. Llevé mi taza al fregadero. La lavé despacio, con cuidado, como si eso me ayudara a ordenar lo que tenía adentro. Y mientras escuchaba a Marco abrir el refrigerador y a Carla reírse de algo en su teléfono, entendí que lo que había pasado esa mañana no era un mal día. Era el principio de algo que ninguno de los dos había calculado. Ese día entendí que no había perdido solo a mi perro. También había perdido algo mucho más grave. 11 años son muchos años para olvidar a alguien en 3 días. Pero Marco lo logró. Se sentaba a cenar, veía su teléfono, hablaba con Carla de cosas que yo nunca entendí del todo, y ni una sola vez miró el rincón donde Chico había dormido durante más de una década. Ni una sola vez preguntó cómo me sentía. Era como si el perro nunca hubiera existido, como si yo tampoco existiera del todo. Yo sí lo recordaba, a cada hora. Me despertaba en la madrugada y escuchaba su respiración antes de darme cuenta de que era el viento. Bajaba las escaleras con cuidado para no despertarlo, y luego recordaba que ya no había nadie que despertar. Ponía agua a calentar y miraba el rincón vacío junto a la estufa, donde él siempre se recostaba mientras yo preparaba el café, atento a cualquier movimiento mío, como si mi rutina fuera también la suya. 11 años de eso. Chico había llegado a mi vida el mismo año en que mi esposa Carmen se fue. No de la misma manera, claro. Carmen murió un martes de febrero, callada y sin hacer escándalo, como había vivido. Y ese mismo mes, Natalia, que entonces tenía menos de 1 año, empezó a gatear por la casa y llenó el silencio de otra forma. Pero fue Marco quien trajo a Chico una tarde, envuelto en una cobija de franela, diciéndome que le haría compañía al abuelo. En ese entonces, Marco todavía sabía que yo existía. El cachorro era un revoltijo de pelo café y orejas caídas, que mordió mis agujetas la primera noche y durmió sobre mis pies la segunda. Desde entonces nunca se alejó demasiado.
Ahora la casa tenía un silencio diferente. No el silencio de la paz, sino el de la ausencia. Lo que nadie sabía, lo que Marco y Carla habían dejado de ver porque les resultaba conveniente no verlo, era que yo era quien sostenía esa casa. No con palabras, con números. Mi pensión llegaba puntual cada mes, 9.400 pesos. No era una fortuna, pero era mía, construida a lo largo de 41 años de trabajo en el municipio. A eso se sumaba el alquiler de un pequeño local comercial que había comprado hace 20 años en el centro, que me dejaba otros 4.000 pesos mensuales. 13.400 pesos en total, todos los meses, sin falta. De ese dinero salía la despensa completa. El gas, la electricidad, el agua. El servicio de Internet que Carla usaba para sus transmisiones en vivo, vendiendo cremas y suplementos. Los útiles escolares de Natalia. Las medicinas que Marco compraba para su presión, recetadas pero nunca pagadas por él. Y también la comida de Chico, que en un mes normal no llegaba a 300 pesos, y cuando había gastos extras de veterinario o vacunas, también los pagaba yo. 300 pesos en un mes tranquilo. Eso era lo que habían usado como excusa para venderlo. Un jueves por la tarde, mientras Marco dormía la siesta y Carla estaba en el cuarto con su teléfono, Natalia entró a la cocina con su mochila todavía puesta. Tenía unos 10 años y una manera de mirar las cosas que a veces me inquietaba, porque veía demasiado para su edad. Se sentó frente a mí sin decir nada. Miró el rincón vacío. Luego me miró a mí. ¿Extrañas a Chico, abuelo? Sí, respondí, sin adornar la respuesta. Ella asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sabía. Yo también. Hizo una pausa. Mamá dijo que era un gasto, pero tú siempre lo pagabas tú, ¿verdad? La miré. A veces los niños dicen en voz alta lo que los adultos fingen no saber. Sí, mija. Yo lo pagaba. Ella frunció el ceño con esa seriedad pequeña que me partía el corazón. Entonces no era un gasto de ellos. No respondí. Pero ella tenía razón, y los dos sabíamos que la tenía. Esa noche, después de cenar, Marco mencionó de pasada que el seguro del coche vencía el siguiente mes. Dijo el número con la misma naturalidad con que uno menciona el clima, 2.800 pesos, y aunque no me lo pidió directamente, dejó la frase suspendida en el aire de la mesa como quien deja caer una cuenta sin firmar. Yo tomé mi vaso de agua. No dije nada, pero empecé a sumar en mi cabeza. Y mientras sumaba, algo se fue ordenando dentro de mí con una claridad que hacía tiempo no sentía. El coche estaba ligado a mi nombre, el crédito respaldado por mi pensión, el seguro lo pagaría yo. La gasolina salía del dinero de la casa que yo terminaba cubriendo, y el argumento para vender a Chico había sido el dinero. No era sobre el dinero, nunca había sido sobre el dinero. Era sobre control, era sobre quién tomaba las decisiones en esa casa. Era sobre un hijo que había dejado de verme como su padre y había empezado a verme como alguien útil mientras siguiera pagando, y un problema cuando opinaba. Esa noche no dormí bien. Me quedé mirando el techo durante horas, escuchando la respiración de la casa, los ruidos de la calle, el viento contra la ventana entreabierta, y en ese silencio, sin que nadie me lo dijera, entendí que la venta de Chico no había sido una decisión económica. Había sido una declaración. Me estaban diciendo, sin palabras, que podían hacer lo que quisieran con lo que era mío, con lo que me importaba, con lo que me quedaba. Y yo había estado tan acostumbrado a callar que ni siquiera había protestado como debía. Eso me dolió más que todo lo demás, porque cuanto más pensaba, más claro veía que el dinero nunca fue el problema. Hay cosas que uno aprende tarde en la vida, no porque sea tonto, sino porque nunca quiso creerlas. Yo no quería creer que mi hijo,
me estaba usando. Es una idea que duele de una manera particular, diferente a cualquier otro dolor. Porque no viene de un enemigo, viene de alguien a quien le enseñaste a caminar, a quien cargaste enfermo en brazos, a quien miraste crecer pensando que algo de ti quedaba en él. Descubrir que esa persona te ve como una herramienta, eso no es una herida, es una demolición. Fue un miércoles cuando empecé a entender el tamaño real de lo que estaba pasando. Ese día salí temprano. Tenía cita con el médico en el centro, una revisión de rutina que hacía cada 3 meses para el colesterol y la presión. Terminé antes de lo esperado y, en lugar de tomar el camión de regreso, decidí caminar un tramo. El sol de la mañana todavía era amable y necesitaba aire, espacio, distancia de esas paredes que últimamente me pesaban demasiado. Pasé frente a la agencia de autos donde Marco había comprado el coche. No iba a entrar. No tenía ninguna razón para hacerlo. Pero entonces vi, a través del vidrio, a un vendedor que yo recordaba de la agencia desde el día en que fuimos a firmar. Y algún instinto viejo que uno desarrolla después de muchos años leyendo personas, me hizo detenerme. Entré. El vendedor me reconoció de inmediato y se acercó con esa sonrisa ancha que tienen los que venden cosas. Don Francisco, qué gusto verlo. Su hijo vino hace unos días a preguntar si todavía podía mover algunas condiciones del crédito. Me quedé quieto. ¿Mover condiciones? El hombre parpadeó. Una fracción de segundo, donde entendí que había dicho algo que no debía. Estuvo preguntando si había manera de ampliar el compromiso o seguir usando su nombre para mejorar las condiciones. Me imagino que ya lo platicaron en casa. No lo habíamos platicado. Yo no sabía nada de nada. Salí de la agencia con pasos lentos, como siempre, pero por dentro algo se había puesto en movimiento que no tenía intención de detenerse. Mientras el primer coche aún no terminaba de pagarse, ya estaban buscando cómo sacarle más a mi nombre, mientras usaban mi pensión como colchón, mientras me decían que el perro era un gasto que no podíamos permitirnos, 1,500 pesos por chico, y estaban planeando volver a comprometerme por otros 120,000 o 150,000 pesos más, otra vez usando mi nombre y mis ingresos para que les aprobaran todo, sin decirme una sola palabra. Esa tarde llegué a la casa antes que Marco. Me senté en la sala y esperé. Cuando él entró, lo saludé como siempre, sin alterarme, sin mostrar nada. Aprendí hace mucho tiempo que la calma es la única arma que los impacientes no saben cómo enfrentar. Durante la cena lo observé. Observé también a Carla, la forma en que ella le ponía la mano en el brazo cuando hablaba de dinero. La manera en que él bajaba la voz cuando mencionaba cifras, como si hubiera micrófonos escondidos que no quisiera activar. Los gestos pequeños, los silencios calculados, las miradas que se cruzaban por encima de mi cabeza como si yo no estuviera en la mesa. Después de cenar, mientras yo lavaba los platos, escuché su conversación desde la cocina. No estaban en el cuarto, estaban en la sala, con la televisión encendida de fondo, creyendo que el volumen era suficiente para tapar sus palabras. No lo era. Carla hablaba en ese tono suyo, suave pero con filo. Si logras que vuelva a poner su nombre o afirmar algo más, te van a dar más aire. Él nunca usa ese local para nada, Marco. Está ahí nada más acumulando polvo. Marco respondió algo que no alcancé a escuchar del todo. Ya sabes cómo es, continuó Carla. Si se lo explicas como ayuda, termina aceptando. Cerré la llave del agua despacio. Me sequé las manos con el trapo de cocina. Me quedé parado frente al fregadero, mirando el patio oscuro a través de la ventana. El local, mi local. El que había comprado con los ahorros de 10 años de trabajo. El que le había dado estabilidad a esta familia en momentos en que el sueldo del municipio no alcanzaba. El que yo tenía pensado dejarle a Natalia algún día porque era lo más sólido que tenía para ofrecerle,
Lo estaban midiendo, lo estaban tasando, y yo todavía no había firmado nada, pero ya habían decidido que era de ellos. Esa noche, en mi cuarto, saqué la libreta de pasta azul del cajón de la mesita de noche. La abrí en una página en blanco y empecé a escribir. Escribí todo lo que pagaba yo en esa casa. Cada servicio, cada despensa, cada gasto médico de Marco, cada útil escolar de Natalia. Escribí el monto del crédito del coche y cómo habían usado mi nombre y mi pensión para aprobarlo. Escribí con exactitud lo que había escuchado esa noche sobre el local. Y al final empecé a anotar todo lo que recordaba de cada papel que llevaba mi nombre. Contratos, escrituras, recibos, cosas que eran mías y que yo necesitaba tener claras antes de que alguien más intentara decidir sobre ellas. Cerré la libreta. La guardé debajo de la colchoneta, en el espacio que nadie revisa porque nadie piensa que un viejo esconde cosas. Y entonces entendí que no habían vendido a Chico por necesidad. Lo hicieron porque podían. Un hombre que deja de quejarse no siempre es un hombre que se rindió. A veces es un hombre que finalmente entendió cómo funciona el juego y que decidió, en silencio, cambiar las reglas. Al día siguiente me levanté a la misma hora de siempre. Calenté el agua, serví el café, abrí la persiana. Todo igual que antes, pero algo adentro de mí había cambiado de lugar durante la noche, como cuando uno reacomoda los muebles de un cuarto y el espacio parece diferente, aunque sea el mismo. No estaba enojado. Estaba tranquilo de una manera que yo mismo no había sentido en mucho tiempo. La clase de tranquilidad que no viene del conformismo, sino de haber tomado una decisión. Ese jueves no discutí nada con Marco. Cuando él bajó a desayunar y mencionó, de pasada, que el recibo del internet había llegado, yo asentí y no dije nada. Cuando Carla le preguntó si ya había hablado conmigo sobre renovar el contrato del seguro del coche, yo tomé mi taza y salí al patio, sin portazos, sin palabras elevadas, sin nada que les diera información sobre lo que estaba pensando. Esa misma mañana fui al banco. No al banco donde tenía domiciliada la pensión, sino a una sucursal del centro donde guardaba una cuenta de ahorros que nadie en esa casa sabía que existía. La había abierto hace 3 años, sin decírselo a nadie, con una parte pequeña del alquiler del local que había ido reservando cada mes. No era una cantidad grande, pero era completamente mía. Hablé con la ejecutiva de cuenta, una mujer de mediana edad con lentes y voz pausada, y le pedí información sobre cómo asegurarme de que nadie pudiera usar mis ingresos o propiedades como respaldo de nada, sin mi presencia y mi firma explícita en cada paso. Ella me miró con una atención que no era lástima, sino reconocimiento, como si no fuera la primera vez que alguien de mi edad llegaba con esa pregunta. Me explicó lo que necesitaba saber. Tomé notas en mi libreta azul. De regreso en casa, antes de que Marco llegara del trabajo, saqué todos los papeles que guardaba en el cajón de mi cuarto. El contrato del coche, los comprobantes de la pensión, la escritura del local, los recibos de los servicios. Los revisé uno por uno. Despacio, con la misma atención con que uno lee algo que sabe que importa. El contrato del coche lo había firmado rápido en su momento, confiando en que Marco me lo había explicado bien. Ahora, leyéndolo con calma, vi exactamente cómo mi nombre y mis ingresos quedaban comprometidos en cada cláusula. No necesitaba que nadie me lo explicara. Lo tenía ahí, en blanco y negro, con mi firma al final. Continué escribiendo en la libreta. Fechas, montos, lo que cada papel decía y lo que yo podía hacer para que nadie moviera nada de lo mío sin que yo lo decidiera primero, sin depender de nadie más. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como un hombre con recursos, no como un viejo al que había que explicarle las cosas despacio.
Durante los días siguientes fui dejando caer cambios pequeños, invisibles para quien no supiera buscarlos. El viernes, cuando fui al mercado, compré únicamente lo que yo consumía. Nada más, sin la cantidad extra que siempre agregaba para completar la despensa familiar. Guardé las bolsas en mi cuarto y no dije nada. El sábado llamé a la persona que administraba el local y le pedí que a partir del siguiente mes el depósito del alquiler llegara directamente a mi cuenta del centro, no a la cuenta principal donde antes lo recibía. Un cambio técnico, sin drama, sin anuncio. A inicios de la semana siguiente fui a la compañía de luz y verifiqué que el titular del servicio fuera exclusivamente el mío, y pedí que todas las notificaciones llegaran a un número personal que solo yo controlaba. El martes, Marco llegó a cenar de buen humor. Habló de un partido de fútbol, de algo que había pasado en el trabajo, de que Natalia había sacado buena calificación en un examen. Yo participé de la conversación con normalidad. Pregunté por la calificación de Natalia. Me alegré genuinamente, porque ella sí me importaba y eso no iba a cambiar. Después de cenar, Marco mencionó que el gas estaba por acabarse. «Ah», dije, «habrá que comprarlo». Él me miró esperando algo más. Yo tomé mi vaso y bebí despacio. Esa noche desde su cuarto escuché a Marco hablarle a Carla en voz baja. No pude escuchar las palabras exactas, pero reconocí el tono. Era el tono de alguien que empieza a notar que algo no está funcionando como esperaba, pero todavía no sabe qué. Bien, que buscaran, que revisaran, que se preguntaran qué había cambiado, porque mientras ellos pensaban que yo estaba resignado, yo ya había empezado a soltar todo. Hay momentos en la vida que uno no planea, que simplemente ocurren y que sin embargo cambian todo. Era una mañana de viernes, temprano, cuando escuché el sonido. Al principio pensé que era el viento moviendo algo en el patio, pero el viento no rasca. El viento no hace ese ruido particular, suave y desesperado, de uñas contra madera. Me levanté de la cama despacio, como siempre, poniéndome las pantuflas con cuidado y bajé las escaleras sin encender la luz, porque ya conocía cada escalón de memoria. Cuando abrí la puerta trasera, el aire de la mañana me golpeó la cara con ese olor a tierra húmeda que solo existe muy temprano, antes de que el sol lo queme todo. Y ahí estaba Chico, flaco, sucio, con una pata lastimada que lo hacía cojear sobre tres. Pero ahí estaba, parado frente a mí en el umbral del patio, con esa cola que se movía despacio, como si no estuviera seguro de si tenía derecho a alegrarse todavía. Me agaché. No sé cómo lo hice con estas rodillas, pero me agaché y lo tomé entre los brazos, y él se dejó cargar sin resistir, apoyando el hocico contra mi cuello con un suspiro que sonó a 11 años de lealtad resumidos en un solo gesto. No recuerdo haber llorado así desde el funeral de Carmen. No fue un llanto de escándalo. Fue ese otro tipo, el que sale sin aviso, el que no pide permiso, el que uno trata de contener y no puede. Me quedé ahí, en cuclillas en el patio, con un perro viejo entre los brazos y los ojos cerrados, dejando que pasara lo que tenía que pasar. Cuando me recuperé, lo revisé con cuidado. La pata tenía una pequeña herida, nada grave, pero suficiente para explicar por qué cojeaba. Estaba delgado, lo que me dijo que llevaba días sin comer bien. Tenía el pelo enredado y olía a calle, a polvo, a distancia recorrida. Lo llevé adentro, le puse agua en un plato, le di lo que encontré en la alacena de mi cuarto, unas galletas que yo comía por las tardes y que él siempre había mirado con interés sin que yo cediera. Esa mañana cedí, le di todo. Mientras él comía, yo lo observaba y pensaba en cómo había llegado hasta aquí. No estaba cerca de donde lo habían llevado, pero tampoco era imposible, y Chico siempre había sabido encontrarme. Y sin embargo, había vuelto lastimado.
lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el esfuerzo que le había costado. Estaba limpiándole la pata con una gasa húmeda cuando escuché pasos en la escalera. Marco bajó en pants y camiseta, con el cabello desordenado y cara de quien todavía no está listo para el mundo. Me vio agachado junto a Chico y se detuvo a mitad de la cocina. Su expresión cambió de la indiferencia al desconcierto, y del desconcierto a algo que se parecía mucho al fastidio. «¿Cómo llegó aquí?», preguntó. «Caminando», respondí sin levantar la vista. «No puede quedarse, papá». Ahora sí lo miré. «Ya está aquí». Marco se pasó la mano por el cabello con ese gesto de impaciencia que había desarrollado en los últimos años y que usaba cuando algo no salía como él quería. «Lo vendí, papá. Hay un trato. No podemos simplemente quedarnos con él como si nada. Eso es un problema tuyo, no mío». Él abrió la boca para responder, pero en ese momento sonó el teléfono de la casa. Un número que no reconocí en la pantalla. Marco lo tomó antes que yo, lo cual me dijo que ya sabía quién era. Habló en voz baja, de espaldas a mí, pero en esa cocina pequeña nada era realmente privado. Era el comprador. Alguien había visto a Chico en la calle y lo había reconocido. O quizás el perro había pasado cerca antes de encontrar el camino de regreso. El hombre quería saber dónde estaba el animal. Marco colgó y se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba incomodidad con determinación. «Viene para acá», dijo. «Hay que entregárselo». Chico levantó la cabeza desde el suelo y me miró. Sus ojos cafés, nublados por la edad pero todavía expresivos, todavía capaces de decir cosas que las personas no siempre saben decir. Yo le puse la mano encima, despacio, y sentí como él suspiraba y volvía a apoyar la cabeza sobre sus patas. «Nadie va a llevárselo», dije. «Papá, hay un trato». El hombre pagó. «¿Cuánto pagó?» Marco dudó un segundo de más. 1.500 pesos. «Bien», dije, levantándome con la parsimonia de mis años. «Entonces hay que hablar con él cuando llegue». Marco me miró sin entender del todo qué significaba eso. Carla apareció en la entrada de la cocina, recién levantada, evaluando la situación con esa capacidad suya para leer el ambiente antes de entrar en él. Vio a Chico, me vio a mí, vio la cara de Marco, y no dijo nada, lo cual era inusual en ella. En cuanto supe que el comprador venía, fui a mi cuarto y saqué el sobre donde guardaba el efectivo disponible. Conté 3.000 pesos, el doble de lo que habían recibido por Chico, y lo guardé en el bolsillo de mi camisa. Si alguien iba a venir a reclamar al perro, yo quería estar listo. 40 minutos después sonó el timbre. El hombre que entró era de mediana edad, fornido, con una camisa de cuadros y el ademán de quien está acostumbrado a que las cosas funcionen como él espera. Miró a Chico, que seguía en su rincón de la cocina, y luego me miró a mí. «Con todo respeto, señor, ese perro es mío. Yo pagué por ese perro y vine a buscarlo». «Lo entiendo», respondí con calma. «Y voy a compensarlo por las molestias. Pero Chico no sale de esta casa». El hombre frunció el ceño. «Ya les dije el precio que pagué». «Sí», dije, 1.500 pesos. Puse el sobre la mesa. «Aquí hay 3.000 pesos», dije, el doble de lo que pagó. «Por las molestias, por el tiempo, por el viaje hasta acá». El hombre miró el sobre, miró a Chico, me miró a mí. Marco, desde el umbral, no dijo una sola palabra. Y cuando ese hombre me pidió que le devolviera a Chico, tomé una decisión. El hombre no tomó el sobre de inmediato. Dijo que se había acostumbrado a tenerlo en casa, que no era solo cuestión de dinero. Hubo un silencio que se extendió más de lo que yo esperaba. Uno de esos momentos donde uno no sabe hacia qué lado va a caer la balanza. Pero al final lo tomó. Contó los billetes despacio, uno por uno, sobre la mesa de mi cocina. No dijo nada mientras lo hacía. Era el tipo de silencio que habla solo, que llena el espacio con más claridad que cualquier palabra,
Cuando terminó de contar, dobló el sobre, se lo guardó en el bolsillo de la camisa y miró a Chico una última vez con una expresión que no era enojo sino algo más parecido a la comprensión. Como si entendiera sin que nadie se lo explicara, que este animal y este viejo tenían entre ellos algo que 3,000 pesos no podían comprar ni deshacer. «Que le vaya bien», me dijo, y se fue. Escuché sus pasos en el pasillo, la puerta principal abriéndose y cerrándose con un golpe suave, el motor de su coche encendiéndose afuera. Y entonces la casa quedó en silencio, un silencio distinto al de las últimas semanas, más limpio, como el aire después de la lluvia. Chico se levantó de su rincón, caminó hasta mí con su cojera nueva y apoyó el hocico contra mi mano. Fue Marco quien habló primero. 3,000 pesos, papá. Su voz tenía ese filo que usaba cuando intentaba mantener el control, pero ya lo estaba perdiendo. ¿De dónde sacaste 3,000 pesos para gastártelos así? Me volví hacia él despacio. De mi dinero, respondí. Todo el dinero en esta casa es dinero compartido. Ya lo hemos hablado. No, dije. Nunca lo hemos hablado. Tú lo has dicho. Que no es lo mismo. Marco apretó la mandíbula. Era un gesto que conocía desde que él tenía 12 años, la señal de que algo le estaba costando más de lo que quería admitir. Estás tirando el dinero en un perro viejo mientras aquí hay cuentas que pagar. ¿Cuáles cuentas, Marco? El seguro del coche, el gas, El coche está ligado a mi nombre. Lo interrumpí con la misma calma con que habría comentado el clima. El seguro lo he estado pagando yo desde el primer mes. El gas también. La despensa también. El internet también. Las medicinas para tu presión también. Hice una pausa. ¿Cuál de esas cuentas es tuya? Carla entró a la cocina en ese momento, como si hubiera estado esperando justo afuera, midiendo el momento adecuado para aparecer. Traía una taza de café en la mano y una expresión de calma calculada que yo ya sabía leer. «Don Francisco, nadie está cuestionando lo que usted aporta», dijo con su voz de siempre, suave, razonable, diseñada para hacer que el otro se sintiera exagerado. «Solo estamos tratando de organizarnos mejor como familia». «¿Como familia?», repetí. «Sí, la familia que vendió a mi perro sin preguntarme». Carla no respondió. Dio un sorbo a su café y miró hacia otro lado, hacia la ventana, como si afuera hubiera algo muy interesante que yo no podía ver. Marco intentó recuperar el terreno. «Lo hecho está, papá, pero necesitamos hablar seriamente de cómo vamos a manejar los gastos de aquí en adelante. El local, por ejemplo». «El local no se toca», dije. Él parpadeó. «Nadie dijo que». «El local no se toca», repetí. «No es garantía de nada. No firma nada. No respalda nada». Lo miré fijo. «Y si alguien intenta usarlo sin mi consentimiento, sé exactamente qué hacer». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Carla dejó de mirar por la ventana. Marco dejó de apretar la mandíbula. Los dos me miraron con una expresión que yo no les había visto antes. Una mezcla de sorpresa y algo más difícil de nombrar. Recalibración, quizás. El momento en que alguien descubre que la persona que creía conocer no era exactamente quien pensaban. «¿Qué hiciste?», preguntó Marco, y en su voz había algo nuevo, una textura diferente que tardé un segundo en identificar. Era precaución. «Voy a donde necesito ir», respondí. «Soy su padre, Marco, no un inválido». Natalia apareció en la entrada de la cocina con su uniforme escolar, la mochila al hombro y los ojos muy abiertos. Acababa de llegar y alcanzó a ver solo el final de la conversación. Me miró a mí, miró a Chico, y en su cara vi algo que me llegó directo al pecho. Alivio, puro y simple. «¿Chico volvió?», preguntó con la voz pequeña de quien no quiere interrumpir pero tampoco puede contenerse. «Sí, mija», dije. Chico volvió.
Ella dejó caer la mochila al suelo y cruzó la cocina corriendo para arrodillarse junto al perro, abrazándolo con esa intensidad sin cálculo que solo tienen los niños, sin importarle el pelo sucio, ni la pata lastimada, ni la tensión que llenaba el cuarto como humo. Marco la miró, luego me miró a mí, y por un segundo, solo un segundo, vi en su cara algo que no supe si era vergüenza o solo incomodidad. Pasó rápido, como siempre pasan esas cosas en las personas que todavía no están listas para enfrentarse a sí mismas. Se acomodó la camisa con ese gesto suyo y salió de la cocina sin decir nada más. Carla lo siguió después de un momento, sin mirarme, llevando su taza de café como si fuera un escudo. Me quedé solo con Natalia y Chico en la cocina. Ella levantó la vista hacia mí desde el suelo, con el perro todavía entre los brazos. «Abuelo, ¿ya no se lo van a llevar?» «No», dije, «ya no». Ella sonrió, y esa sonrisa tan sencilla, tan sin condiciones, me recordó por qué había sacado 3,000 pesos del sobre esa mañana. No era solo por Chico, era por todo lo que Chico representaba, por el derecho a tener algo propio en esta casa, por la dignidad de un hombre que había construido cada rincón de estas paredes con sus propias manos y que no estaba dispuesto a que le fueran quitando las cosas una por una, despacio, con argumentos razonables y voces suaves, hasta que no quedara nada. Esa noche, Marco casi no habló durante la cena. Carla tampoco. El clima en la mesa era distinto, más tenso pero también más honesto, como cuando se corre una cortina y entra la luz, aunque duela en los ojos. Yo comí tranquilo. Le di a Chico un poco de lo mío por debajo de la mesa, como siempre había hecho y como Marco siempre había fingido no ver. Y mientras mi hijo me miraba desde el otro lado de la mesa, con esa expresión nueva que todavía no sabía cómo interpretar, entendí que algo había cambiado entre nosotros de manera permanente. En ese momento, mi hijo todavía no entendía que el dinero ya no era lo que estaba en juego. Hay conversaciones que uno posterga durante años porque sabe que, una vez que empiecen, ya no habrá manera de volver atrás. Yo había postergado esa durante demasiado tiempo. Fue un domingo. El tipo de domingo tranquilo que engaña, con sol suave entrando por las ventanas y olor a café recién hecho y pájaros en el árbol del patio. El tipo de mañana que parece decirte que el mundo es un lugar razonable, que las cosas pueden hablarse con calma, que las personas son capaces de escuchar cuando se les habla con honestidad. Me equivoqué en eso último. Esperé a que Natalia saliera a casa de una amiga. No quería que escuchara lo que iba a decirse, aunque en el fondo sabía que una niña tan observadora como ella ya había escuchado más de lo que cualquier adulto en esa casa había tenido el cuidado de protegerla. Cuando escuché el portón cerrarse detrás de ella, entré a la sala donde Marco veía el televisor y Carla revisaba su teléfono recostada en el sillón. Apagué el televisor. Marco me miró con esa expresión de impaciencia que ya no intentaba disimular. «Necesito que me escuchen los dos», dije. Me senté frente a ellos. Chico vino y se recostó junto a mis pies, como siempre, como si supiera que su lugar era ahí y que nadie iba a quitárselo. «Papá, si es sobre el dinero otra vez», empezó Marco. «No es sobre el dinero», lo interrumpí. «Aunque el dinero va a salir en la conversación, porque es imposible hablar de lo que ha pasado aquí sin hablar de dinero». Saqué la libreta azul del bolsillo de mi camisa, la puse sobre la mesa de centro, cerrada, sin abrirla todavía. Solo quería que la vieran. En esta libreta están registrados, con fechas y montos, todos los gastos que he cubierto yo en esta casa durante los últimos 3 años. La despensa, los servicios, las medicinas de Marco, los útiles de Natalia, el seguro y las mensualidades del coche que está ligado a mi nombre. Todo. Hice una pausa. ¿Quieren saber el total? Ninguno respondió. 216,000 pesos.
dije. En 3 años, pagados con mi pensión y con el alquiler del local. Mientras ustedes me explicaban que yo era una carga, Marco abrió la boca. Nadie dijo que eras una. Me vendieron el perro, dije, y mi voz salió más quieta de lo que esperaba, sin temblor, sin elevarse, sin preguntarme, sin avisarme. Tomaron algo que era mío, que yo pagaba, que me importaba, y lo vendieron como si fuera un objeto sin dueño. Y cuando reclamé, me dijeron que dejara el drama. Carla cambió de posición en el sillón, pero no dijo nada. Eso no fue un error, continué. Fue una declaración. Me estaban diciendo que mis cosas no son realmente mías, que mis decisiones no cuentan, que yo soy útil mientras pago y soy un problema cuando opino. Papá, estás exagerando, dijo Marco, y en su voz había algo que luchaba entre la defensiva y algo más blando, más incómodo. Escuché la conversación sobre el local, Marco. El silencio que siguió fue absoluto. Carla dejó el teléfono sobre el sillón. Por primera vez en mucho tiempo me miró directamente, sin la mediación de su voz suave ni de sus argumentos razonables. Solo me miró, y en esa mirada había algo que se parecía al cálculo, a alguien midiendo hasta dónde había llegado el daño. ¿Qué conversación?, preguntó Marco, pero el tono ya no era de quien pregunta porque no sabe, era de quien pregunta para ganar tiempo. La que tuvieron en la sala un miércoles por la noche mientras yo lavaba los platos. Sobre usar mi nombre para firmar algo más, sobre explicármelo como ayuda para que yo terminara aceptando. Los miré a los dos. ¿Quieren que repita exactamente las palabras? Carla fue la primera en recuperarse. Era más rápida que Marco en eso. Siempre lo había sido. Don Francisco, creo que hubo un malentendido. Estábamos explorando opciones. Nada estaba decidido. Nunca tuvimos intención de... Carla, la interrumpí, y fue la primera vez en años que usé su nombre con ese peso. Usted lleva 4 años en esta casa, 4 años tomando decisiones sobre una casa que no es suya, sobre un dinero que no es suyo, sobre una vida que no es suya, y lo ha hecho con mucha habilidad, con mucha paciencia, pero se le acabó el tiempo. Marco se puso de pie. «No le vas a hablar así», dijo, y ahora sí había calor en su voz. Pero era el calor equivocado, el de quien defiende lo que le conviene defender. «Siéntate, Marco». «Papá, siéntate». Algo en mi voz lo detuvo. Se sentó, y en ese gesto reconocí al niño que había sido, al que todavía respondía a ciertos tonos, con ciertos músculos de la memoria. Me dolió verlo así. Me dolió de una manera que no esperaba, porque el enojo es más fácil de sostener cuando uno no ama a quien lo ha lastimado. Pero seguí. A partir de este mes dejo de cubrir los gastos de esta casa que no son míos. El seguro del coche lo pagas tú, las mensualidades tú, el gas de la cocina que usan los dos, tú. La despensa la dividimos formalmente o la compran por separado. Respiré. Tienen unos días para organizarse, porque desde hoy dejo de pagar lo que les corresponde. Marco me miró como si yo fuera un extraño, y supongo que en cierta manera lo era. Porque el hombre que había callado durante años, que había pagado sin pedir cuentas, que había tolerado el desprecio disfrazado de preocupación, ese hombre ya no estaba sentado frente a él. «Estás echándonos de tu casa», dijo despacio, como probando el peso de esas palabras. «Estoy poniendo condiciones en mi casa», lo corregí. «Si no pueden cumplirlas, entonces sí. Están eligiendo irse». Carla recogió su teléfono del sillón y salió de la sala sin decir una palabra. Sus pasos en la escalera fueron rápidos, controlados. Marco la siguió con la vista y luego me miró a mí, y en su cara había capas de cosas que yo habría necesitado horas para descifrar todas. 40 años, Marco, dije en voz baja. 40 años trabajé para construir esto, no para que nadie me lo administrara, no para ser una firma en documentos que otros usan, para vivir con dignidad.
Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Se fue sin responder. Escuché cómo arriba empezaban los movimientos, las puertas, las voces en tono bajo que no llegaban a ser pelea, pero tampoco eran calma. Chico levantó las orejas y luego las volvió a bajar, apoyando el hocico en mi pie. Yo me quedé sentado en la sala, con la libreta azul sobre la mesa y el sol de la tarde entrando por la ventana, y no sentí triunfo. Sentí algo más parecido al cansancio honesto de quien finalmente puso en palabras algo que había cargado demasiado tiempo en silencio. 2 horas después, escuché los pasos de Natalia en el portón. Entró corriendo como siempre, con la mochila brincando en su espalda, y se detuvo en seco cuando sintió el clima de la casa. Los niños son los mejores sismógrafos que existen. Sintió el temblor antes de ver las grietas. Me miró desde la entrada de la sala. «Abuelo, ¿qué pasó?» No supe cómo responderle. Solo le abrí los brazos, y ella cruzó el cuarto y se sentó a mi lado, y los dos nos quedamos callados un momento, mientras Chico suspiraba entre nuestros pies. «¿Se van a ir mamá y papá?», preguntó con esa honestidad pequeña que corta más que cualquier argumento. «No lo sé todavía, mija». Ella asintió despacio. Y luego me miró con esos ojos grandes y me preguntó: «Abuelo, ¿puedo venir el sábado? Quiero ver a Chico». Y cuando cerré la puerta esa noche, supe que esa vez no había vuelta atrás. El silencio de una casa vacía no siempre es tristeza. A veces es la primera respiración honesta que uno da en mucho tiempo. Marco y Carla se fueron un martes por la mañana. No hubo drama, no hubo portazos, no hubo escena de las que uno recuerda con vergüenza años después. Hubo maletas. Hubo el ruido de cajones abriéndose y cerrándose en el cuarto de arriba. Hubo el sonido del coche, ese coche que llevaba mi nombre en los papeles y la deuda de otro hombre en el motor, arrancando por última vez frente a mi puerta. Yo estaba en el patio cuando se fueron, regando las macetas que Carmen había plantado hace 20 años y que yo había mantenido vivas sin saber bien por qué. Quizás porque eran la única cosa en esa casa que no pedía nada a cambio de seguir existiendo. Marco se asomó al patio antes de irse. Se quedó en el umbral un momento, con una maleta en la mano y una expresión que no era la de los últimos meses. Era algo más antiguo, más parecido al muchacho que había sido, al que llegaba con un cachorro envuelto en una cobija de franela, creyendo que le estaba haciendo un favor a su padre. No dijo nada, yo tampoco, pero lo miré, y creo que en ese mirar le dije lo único que importaba. Seguía siendo mi hijo, pero eso ya no le daba derecho a decidir sobre mi vida ni a vivir de mí. Se fue, y yo seguí regando las macetas. Los primeros días fueron extraños. No voy a mentir diciendo que fueron fáciles, porque no lo fueron. Una casa que estuvo llena de voces, de pasos, de televisores encendidos y teléfonos sonando, de olor a la crema que Carla usaba y del perfume de colonia de Marco. Una casa así no se vacía sin dejar un eco. El eco duele. Es la forma que tiene el pasado de recordarnos que existió. Pero Chico estaba ahí. Cada mañana, cuando bajaba las escaleras, él ya estaba esperándome al pie de los peldaños. La pata había sanado bien. El veterinario dijo que no había quedado ningún daño permanente. Había recuperado algo de peso. El pelo volvía a estar suave y esa cola suya había recuperado su velocidad de siempre, ese movimiento pendular que era su manera de decirme buenos días, bienvenido, te estaba esperando. No hay ningún lugar en el mundo donde preferiría estar que aquí contigo. 11 años de lealtad, sin condiciones, sin facturas, sin letra pequeña. Empecé a ordenar la casa a mi manera, despacio, sin prisa. Cambié de lugar el sillón de la sala para que quedara frente a la ventana del jardín. Puse la radio en la cocina desde temprano. Volví a cocinar las cosas que me gustaban y que había dejado de preparar, porque a Marco no le convencían y a Carla le parecían pesadas.
Frijoles de olla con epazote, arroz con plátano, calabaza con crema, cosas pequeñas, pero mías. Con el tiempo fui dejando de cargar con compromisos que nunca debieron ser míos. Hablé directamente con el banco. Revisé cada contrato con calma y fui desvinculando mi nombre de todo lo que Marco había comprometido aprovechándose de mi confianza y de que yo no había revisado las cosas como debía. No fue rápido ni sencillo, pero se hizo. El local lo dejé completamente fuera del alcance de cualquier intento de usarlo sin mi permiso. Todo quedó claro y en orden. Mis ahorros de la cuenta del centro siguieron creciendo, quietos y seguros, como siempre. No era riqueza, era orden. Y el orden, cuando uno ha vivido en el desorden de los demás, se siente como un lujo extraordinario. Natalia me visitaba los sábados. Eso había sido parte de lo que hablé con Marco en una llamada breve, sin calor, pero sin veneno. Unas semanas después de que se fueran, Natalia necesitaba a su abuelo, y su abuelo la necesitaba a ella. Eso no estaba en discusión. Llegaba con su mochila llena de tareas y se instalaba en la mesa de la cocina mientras yo preparaba algo de comer. A veces me contaba cosas de la escuela, a veces estaba callada y pensativa, a veces solo necesitaba estar en un lugar donde nadie le exigiera ser de cierta manera. Un sábado me preguntó, mientras yo picaba cebolla y ella hacía operaciones en su cuaderno: «Abuelo, ¿estás triste?» La miré. «A veces», respondí con honestidad, «pero no de la manera que crees». «¿De qué manera entonces?» Pensé cómo explicárselo sin mentirle ni cargarla con cosas que no le correspondían cargar. Cuando uno quiere a alguien y las cosas no salen bien, hay una tristeza que no es por enojo, sino por lo que pudo haber sido, y no fue. Eso es lo que siento a veces. Pero no me arrepiento de nada. Ella asintió con esa seriedad suya. «Chico tampoco está triste», dijo. «Está contento aquí». Miré al perro, que dormía en su rincón con las patas extendidas y el hocico apoyado en el suelo, ajeno a todo, en paz, con una profundidad que los seres humanos raramente alcanzamos. «Sí», dije. «Chico está contento. Hubo una tarde, ya entrada la primavera, en que salí a caminar con él por el parque que quedaba a 3 cuadras de la casa. Lo llevaba despacio para que la pata no se resintiera, y él caminaba a mi ritmo sin quejarse, olfateando cada árbol, cada banca, cada rincón del mundo con esa curiosidad sin prisa que tienen los animales viejos y que los humanos tardamos toda la vida en aprender. Nos sentamos en una banca bajo un fresno. El sol de la tarde era suave, de ese color anaranjado que solo existe en ciertas horas y que hace que todo parezca un poco más amable de lo que es. Chico se recostó a mis pies y suspiró. Yo lo miré y pensé en todo lo que había pasado desde aquella mañana en que busqué sus patas en el piso y no las encontré. Pensé en Marco, en la esperanza de que el tiempo y la distancia le devolvieran algo de lo que había perdido. No por mí, por Natalia, por él mismo. Pensé en Carmen y en cuánto me habría gustado contarle todo esto. Ella siempre supo leer a las personas mejor que yo. Probablemente habría visto lo que se venía mucho antes y me habría dicho algo con esa calma suya que hacía que las verdades difíciles sonaran manejables. Pensé en los 41 años de trabajo, en el local del centro, en la pensión que llegaba puntual cada mes como una promesa cumplida, en la libreta azul, en la ejecutiva del banco con lentes que no me miró con lástima. Y pensé en Chico, en que lo habían llamado solo un animal, en que ese animal había cruzado calles desconocidas, con las patas cansadas y el pelo sucio, para volver al único lugar donde sabía que pertenecía. Sin estrategia, sin cálculo, sin pedirle nada a nadie, solo volvió. Y mientras yo, Francisco Domínguez, había necesitado una libreta, una cuenta reservada y semanas de silencio calculado para recuperar mi propia dignidad, él lo había hecho, con instinto puro. Tal vez por eso duele más que lo hayan llamado solo un animal, porque los animales, a veces, son más humanos que los humanos.
Me levanté de la banca despacio. Chico se puso de pie también, me miró, esperó, como siempre había hecho, como seguiría haciendo mientras los dos tuviéramos fuerzas para ese ritual sencillo y perfecto de caminar juntos por el mundo. «Vámonos a casa», le dije, y caminamos de regreso, los dos, bajo el sol de la tarde, sin prisa, sin miedo, sin deberle nada a nadie. Porque al final, el único que nunca me pidió nada fue al que llamaron solo un animal.